Ay, hola, muy buenas tardes, bienvenidas a Mi Mundo en el Espectro. Me da mucho gusto ahorita contar con dos grandes mujeres principalmente y un especialista muy especial para nosotras porque es un especialista, como ya lo dije, que tiene mucho conocimiento y mucha trayectoria y experiencia con niños neurodivergentes. Y por otro lado está mi amiga Irene Macías también, que es mamá de dos jóvenes y con una licenciatura, que también pues, nos va a compartir junto con la maestra Erendira Cuevas sus conocimientos. Y pues más que nada, pues para que todas las mamis sepan, que de repente me preguntaron, ¿qué pasa en la educación de un niño neurodivergente? ¿Qué hacer principalmente cuando te dicen, tu niño tiene tal diagnóstico, en este caso autismo, ¿qué hay que hacer? Y pues bueno, empezamos con la maestra Erendira Cuevas. Gracias. Bueno, la gente lo primero que hace es acudir con el vecino, ¿no? O con alguien de la familia, y de repente en la ruta van surgiendo gente con mucha experiencia. Todo mundo se siente con derecho a opinar. Se vale, porque lo hacen de buena intención, pero no todos los comentarios o sugerencias pueden ser atinados. Hay que buscar a alguien con experiencia. Miren, pueden encontrar a alguien con título, pero no con la experiencia, ¿sí? En el camino profesional que tengo ya 30 años trabajando con familias de niños con condición de autismo, nos hemos encontrado pues que esta parte, el título no hace a la persona. Hay gente que tiene maestría y hasta doctorado, pero esto no garantiza que haya una buena experiencia. La experiencia que debe ofrecerte el profesional es una gran riqueza de haber trabajado con los niños y con las familias, y esta experiencia termina de respaldar lo que te va a decir. Por un lado tiene sus títulos, pero por otro lado tiene su experiencia, ¿no? Entonces, con esto nos vamos a un alto porcentaje de que la persona va a ser atinada en lo que te va a ir recomendando. Y algo también muy importante, Marina, es que lo que te sugieran a ti no es lo mismo que le va a convenir a la otra mami y a la otra y a la otra. Autismo es una situación individual, y como así se tiene que ver desde lo profesional y desde lo familiar para poder atender a la personita y orientar a la familia. Sí, es importante porque a veces estamos acostumbrados a generalizar a los niños, y como todo, acudimos a veces al internet a checar cómo tiene un progreso, y hay a veces que realmente no es atinado porque, como dices, cada niño tiene pues su propia personalidad y su propia forma de ir avanzando. Y por esta parte también, por otra parte decir, ¿con quién o a dónde nos recomiendas? Porque a veces nos dicen, ve al neurólogo. Yo, por ejemplo, me la viví con psicólogos los primeros años de la vida de mi hijo porque no sabía dónde acudir, pero ninguno me dijo, tiene Asperger. Y hasta los 8 años que una maestra me dijo, es que no, me fui al CAM y me dijeron, no, ve con un especialista en tal. Pero a mí me gustaría saber, ¿con quién primero acudir? Mira, tienes toda la razón. La mayoría de las personas de cualquier condición que tenga su hijo o uno mismo, lo primero que pensamos es en el médico, en el área médica, y no está mal. Sin embargo, el autismo no necesariamente se diagnostica con base en estudios de gabinete. Me refiero al electro, no te lo va a determinar porque hay muchísimos casos que no sale una alteración. Lo que nos registra es una alteración funcional, más no estructural, o sea, no hay daño. Y luego también muchos médicos, a veces sin brindarle una explicación suficiente a las familias, medican de manera inmediata, a lo mejor tratando de prevenir algunas condiciones o previendo los problemas de atención X. Y los papis se sienten desconfiados porque dicen, es que ni siquiera casi ni lo vio, no le hizo estudios y me lo medicó. Entonces los papis tienen miedo a esta parte de decir, es que yo no quiero que mi hijo esté drogado, ¿no? Ese punto me gustaría luego, si me das chance, a abordarlo, el tema de la medicación. Sí, es muy complicado, la verdad. Exacto.
Pero hay unos criterios muy sencillos que aunque uno no tenga como muchos conocimientos, debes decir, me baso en esto, en esto, en esto, para saber que está bien atendido, ¿no? Aunque no sepas de medicamentos, ¿no? Que si este es para aquello, para lo otro. Sí, ¿va? porque sí es cierto, a veces, bueno, no sé si te pasó, Irene, que por ejemplo te dan medicamento, como dice, para prevenir, pero tú dices, pero para prevenir, pero si ni siquiera le ha dado. Entonces, ¿cómo se me hace innecesario? Pasa, por ejemplo, los médicos que te dicen para la gripa, para la tos, para... Entonces tú dices, pero no lo traje para la tos. Entonces, bueno, como papá y con sentido común a veces decimos, no, pues es que ese no me checa para estarle dando un medicamento nomás por prevenir. Exacto. Y no sé qué Mira, en cuestión, ¿cómo la pasé? Bastante difícil la cuestión. Ahorita ya hay más apertura, ya hay más conocimientos. Yo no conocía Faro de Alejandría, yo creo que si lo hubiera conocido, ahorita mi economía sería otra, la verdad, ya tendría carro del año cada año, ¿no? Bueno, no, eso es lo de menos. Mira, aquí el detalle es que efectivamente, ¿con quién vas primero? Con la comparación de la familia, que es la que más te cala. Que dicen, no, es que mi hijo a tal edad ya hace esto, y es que mi hijo, y es que está mal, y es que lo mal educaste. Entonces, bueno, eso es ok. Si es un problema de educación, ¿a dónde vas primero? Pues vas con el psicólogo. El psicólogo te lo diagnostica, vamos siendo realistas. Muchos de los psicólogos son psicólogos que no tienen una especialidad en neuropsicología ni en lenguaje. Entonces, imagínate que tengo un niño que tiene hiperlalia, pero luego deja de hablar. Entonces llego y le digo, es que tiene hiperlalia, pero luego no le habla al psicólogo. ¿Quién es la que está mal? Pues la mamá. La mamá está inventando historias, entonces ahí empezamos con un conflicto. Empiezas a ir con los especialistas y vas con el especialista no adecuado. Yo, por ejemplo, acudí con mi hijo porque no dormía, de recién nacido, con el pediatra. El pediatra dice, no, es que usted es aprensiva. Sí. Cuando realmente debí de haber acudido con un neuropediatra. O sea, si el niño es un recién nacido y no te durmió la primera noche, te lo tuvo que haber evaluado el neonatólogo, pero te tuvo que haber derivado con el neurólogo. Desde ese momento mi vida hubiera sido como un poquito menos culpa, porque vengo cargando la culpa de que soy una mala madre y no puedo cuidar a un niño recién nacido. Luego tengo 2, pues no cuido a 2. Ahora bien, hay casos muy, muy severos que no propiamente, bueno, lo manejamos como autismo, pero ya son otro tipo de patologías que cursan con autismo. No, la palabra correcta no es autismo secundario, pero vamos poniendo el autismo secundario porque no me sé el término. No soy médico y me la vale, ¿no? Entonces, bueno, tiene, no sé, síndrome de Helen o síndrome de otra cosa con autismo. ¿Quién te lo debe de evaluar aquí? Pues te lo debe de evaluar el neurogenetista. Y estos casos se deben de ver desde la genética para prevenir una serie de complicaciones, y de aquí se tienen que derivar a ver ahora sí las malformaciones neuronales que hay que están derivando todo esto. O sea, estos niños deben de ser atendidos de esta manera. Los niños, ahora sí, los que van quedando, ¿a dónde tienen que ser atendidos? Pues tienen que ser evaluados por el neurólogo para descartar que no tengan una patología. Tienen que ser evaluados por un psiquiatra para ver que no tenga alguna cuestión psiquiátrica. Tienen que ser evaluados por una neuropsicóloga y tienen que ser evaluados por un centro que esté especializado, como el caso de Faro de Alejandría, que tienen que ser certificados con A22 o algo así. No sé yo el número, pero... Entonces vas con un médico, lo primero que tienes que hacer es decir, ¿dónde te certificaste? ¿Y cuándo te certificaste? Que es algo que no hacemos. Entonces, si empezamos a partir en el orden, creo que podríamos tener mayores resultados. Nosotros hemos visto casos donde Erendira amablemente le dice, llévelo con el neurólogo y luego viene para ver qué es lo que tiene, y no, pues las mamás se sienten agredidas. Y luego después ahí andamos con dimes y diretes porque les dijeron otras cosas que no eran. No, pues tiene que ser evaluado por neurología, ¿verdad, Erendira? Sí, hay situaciones así, justamente como te está platicando Irene. En Faro vemos autismo solamente, pero autismo no siempre viene solo. Entonces, esa otra condición tiene que ser evaluada, sea por el psicólogo, sea por el neurólogo, porque, por ejemplo, puede haber autismo más esquizofrenia, autismo más discapacidad intelectual. Entonces, vienen con nosotros y aquí está evaluado el autismo, pero eso no significa en muchos casos que es lo único que tiene. Ahora, a veces llegan con una condición predominante,
que fue el caso que te menciona, bueno, en alguna ocasión ha ocurrido, que les digo, primero vayan con el neuro, necesitamos despejar esto, ver qué pasa, para luego volver a evaluar el tema del autismo, porque en ocasiones es como, yo pongo un ejemplo que les digo, queremos formar a un niño, lo queremos educar y hagan de cuenta que tenemos un terreno virgen, en un cerro, lleno de hierba y todo, y no sabemos cómo está el terreno realmente, si está pedregoso, si hay un hueco, si hay una zanja, lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Pues limpiar el terreno. Eso es lo que, hagan de cuenta que eso va a ser el médico, su neurólogo. Y ya una vez que despejamos todas las dudas, ya estamos viendo cómo quedó el terreno. Entonces, ya hay una zanja, vamos a evaluar esa área de la zanja, que estaríamos hablando probablemente del autismo, para ver por dónde vamos a empezar. Sí, pero hay que ver bien ese terreno y no, los papis a veces no quedarse pues con una sola opinión, porque en ocasiones el especialista, sea el médico o el psicólogo, se quedan con el caso y ya no lo mandan a otros lados. Entonces hay una parte de la intervención que no queda atendido pues el niño, y ahí es donde afectamos mucho a la vida de una personita. Sí, y más que nada, bueno, como papás, bueno, como mamá, que a veces andamos en esta búsqueda, sí, a veces nos pega el hecho de que, pero es que vine para que me solucionaras todo, y te dicen, vamos a tal lado, pero yo siento aquí que también es parte de nosotros tener esta amplitud de decir, bueno, si una persona que sabe te está diciendo que ve para descartar, pues necesitamos hacerlo, porque, como dices, es un terreno donde tenemos que ver en dónde, porque muchas veces pues no sabemos si vienen como dicen, de algo más específico, bueno, más clínico sería, ¿verdad? O cómo se le puede decir. Puede ser clínico, pero en otros casos, fíjate, hace ratito dijo algo muy importante Irene, que le dijo a un médico, es que usted es muy aprensiva. Sí, hay mamis aprensivas, pero también debemos aprender a distinguirlas. Por ejemplo, me han tocado familias en donde vienen como con mucha negación, o sea, hago entrevistas, hago encuestas y todo bien, y dices tú, todo está maravilloso. Entonces, ¿por qué vino, no? Para que yo le diga que no pasa nada, o al contrario, pasan y todo grave, y no lo veo tan mal la situación, y digo, también, ¿qué está pasando? La familia también necesita ser visualizada por el especialista y ser atendida. Creo que ahí es donde viene la experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasó, y digo, como dicen, no es nada malo, que a mí me decían, no, es que estás muy apegada a tu hijo, porque en realidad mi hijo no salía de mis brazos o de las de su papá. Entonces, pues vamos metiéndolo a un kinder, antes del kinder, que no sé cómo se le llama. Maternal. Entonces mi hijo era en pánico al entrar, y yo decía, bueno, es que lo estoy, sobreprotegiendo. Sí, sobreprotegiendo. Sí. Pero bueno, digo, no fue malo en el sentido de que vi evolucionar a mi hijo, aunque pobre de él, la verdad es que sí, yo lo veía sufrir mucho cada vez que lo dejaba. Y a mí hasta los 7 años que me llega el diagnóstico, pues me quedé como agua fría, porque digo, todo lo que no hice por mi hijo. Porque todo el tiempo que perdiste. Efectivamente, entonces sí también te causa como esa culpa que quiero dejarla, y por eso estos programas, porque yo digo, no quiero que otra mami se sienta como yo, perdida, angustiada, de no saber a dónde llevar a los niños, porque los niños, como están tan chiquitos, tienen esta capacidad de aprender y de evolucionar, y para eso de la evolución, pues está también el estudio. No sé, yo le preguntaba una vez a Irene, es que no sé dónde meterlo, porque a mi hijo lo tuve en privado, en su momento pues podía trabajar, lo tenía en escuela privada, nunca tuvo ningún problema, bullying, pero de repente era muy leve, porque ahí luego lo canalizaban a la psicóloga y todo esto. Pero llego con mi hija, y mi hija pues le dan crisis, es autista tipo 2, me la diagnostican, le dan crisis, nada que ver con mi hijo, no habla. No, más bien no tiene una conversación, sí habla, pero no tiene una conversación. Entonces ahí yo sí estaba perdida y no sabía, a dónde acudir. Y en este caso, por ejemplo, el Faro de Alejandría, que tiene especialista en autismo, pues me hubiera sido también fabuloso, ¿no? De decir, voy, pero a los cuántos años puedo llevar a mi hija, y qué tengo que llevar como para decir que me hagan el diagnóstico.
Mira, en realidad un diagnóstico se puede hacer desde los 2 años, pero personalmente no me agrada hacerlo. Te explico por qué. Tiene que ver con nuestra experiencia institucional. Nosotros tenemos algunos casos de muy alto éxito, de verdad que rebasó por mucho nuestras expectativas. Y entonces me consta que los niños puedan moverse a favor por muchísimo. Y yo digo, si ahorita yo contribuyo profesionalmente a colgarle una etiqueta a un niño, es una etiqueta de vida, ¿sabes? Que probablemente pueda, con terapias, atenuar su situación de momento y después pasar por la vida con una condición mucho más regular, o sea, mejorar su pronóstico. Pero claro que depende mucho también de la familia, o sea, no es nada más de que si el niño podría o no podría. Para mí, y les digo, desde esta experiencia en Faro ya, porque mi experiencia es de 30 años, pero en Faro es de 20. Y ahí, de ahí es desde donde estoy hablando en este momento de decirles, si la familia se moviliza, el niño puede mejorar por muchísimo. El primer caso fue ya hace 10 y tantos años. El niño, si hoy fuera evaluado, fuera un grado 3. Y si hubiera más grados, hasta el 6, yo creo que era 6. Pero hoy él podría, en su diagnóstico te puedo decir, es grado 1. Está haciendo bachillerato. Ay, qué emoción. De verdad, o sea, le cambió mucho la vida, pero él sigue con sus características de tipo autista, ¿no? Sin embargo, pero con otras condiciones propias, intrínsecas. Eso es lo que tenemos que desarrollar. ¿Qué hace Faro? Y me voy a meter por esto. ¿Qué hace Faro? Faro no trabaja desde fuera. O sea, los cambios desde fuera, pretendiendo cambios conductuales, pretendiendo modificación de esto, modificación del otro, son muy híbridos, son muy, muy fríos. Faro, yo les digo a las familias, ¿qué crees? Faro no va a atender tu problema de tu plantita que me traes ahí marchita, la flor del lenguaje, la flor del seguimiento de instrucciones, la flor de esto. Faro lo que va a hacer es regar tu plantita y va a trabajar en las raíces. Cuando traen a sus niños a Faro de Alejandría, vienen al gimnasio neuronal, ¿sí? Y es ayudar a las neuronas a que se vuelvan, las que estaban ahí adormiladas, pues las hacemos a un lado para alcanzar las otras y estirarse. Hay muchos cambios muy positivos y de ahí nosotros tenemos un perfil ideal para el ingreso tanto a preescolar como a primaria. Lo que debería cubrir un niño, no por capricho nuestro, sino para que él pudiera tener un mínimo de un 60% de una vida exitosa y permanentemente exitosa en este ámbito. Porque todos tienen derecho, lo sabemos, ¿verdad? Exacto. Y olvidamos el perfil. La escuela quiera o no quiera, el niño lo cubra o no lo cubra, ustedes como papás tienen el derecho de decir, quiero que en esta escuela esté mi hijo. Y ahí te lo van a recibir por ley. Pero, como dijo... Porque no sabemos a veces, ¿eh? Exacto, sí. Y dijo Irene hace rato, va a sufrir. O alguien de ustedes dijo, mi hijo lloraba, mi hijo sufría. Yo. El sufrimiento es relativamente temporal. Si hay un buen proceso de ingreso, va a llegar la adaptación. O sea, uno con la experiencia dices, hasta aquí más o menos va a estar llorando y vamos a pasar luego a esto y luego a lo otro. Pero el que el niño permanezca no es garantía tampoco de que va a aprender o la va a pasar bien. Tenemos que ver todos los elementos y sobre todo cuando ya analizas, en el contexto educativo hay más elementos sociales que académicos. El pedir permiso para ir al baño, el hacer una pregunta, el si le preguntan contestar, pedir la tarea, o sea, relacionarse con los compañeros, el momento de recreo, todo, el momento de entrar, el momento de salir, todos son instantes sociales que el niño tiene que, así es la vida, ¿verdad? Sí. Tiene que adaptarse y a veces no nos damos cuenta y lo ignoramos y no le damos los apoyos suficientes para que se adapte. Pero también ignoramos mucho que nosotros somos los que debemos adaptarnos a él. No es nada más tarea suya. Es importante porque a veces decía, ¿adapto a mi hijo o me adapto a él? La pregunta del millón.
que yo aquí quiero hacer un comentario, Irene, no sé cómo tú lo manejaste con tus hijos. Yo al principio pues trataba de que mi hijo encajara y se adaptara a todo, pero ya después dije, no, espérame, pues somos una familia. Y empecé a mandarles videos a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, y mi hijo es así y así, por eso así y así. Y vieron ahorita, me pongo chinita porque fue el cumpleaños de mi hija, y entonces empezaron a cantar todas las mañanitas y ella empezó así, ¡ay! Empezó a gritar, ¿no? Y entonces todos empezaron a bajar así inmediatamente la voz, hasta casi nada, y ya después dijeron, ¡bravo! Y todos, ¡bravo, bravo, bravo! Entonces me encantó esa acción porque dije, ¿cómo estamos haciendo que la gente sea incluyente desde nuestra familia? Y muchas veces pues nos hacemos para atrás, o sea, decimos, pues sentimos el rechazo y la verdad, muchas veces no estamos ahí porque ya nos sentimos rechazados, no queremos que rechacen a nuestros hijos y de repente irles mandando información así de poquito. Hay gente que sí lo agarra, hay gente que no, pero bueno, yo aquí en mi familia pude decir, wow, si empezamos todos de poquito, claro, y podemos ser gente que tratemos mejor a otra gente. Si ya estamos viendo cierta situación, modificarnos. Y entonces, como tú dices, que ellos se adapten, pero también nosotros. Por supuesto. Sí, mira, en cuestión de las etiquetas es un bronconón terrible. Desgraciadamente o afortunadamente, Andrés me tocó a mí, pero Andrés traía muchas cosas, o trae muchas cosas, entonces era tan difícil llegar a un diagnóstico. Y luego yo llegaba a veces ya, no, pues es que tiene hiperlalia, como te digo, ¿cuál hiperlalia si no habla? O sea, está mal usted, la que habla mucho es usted. Y yo, uy, niño, ¿por qué hoy se te ocurrió? Y luego aquí tú dijiste algo que me llama la atención, que me gustaría después hacer un programa completo de este tema tan difícil, que es, ¿tu hijo es no verbal o tu hijo tiene mutismo selectivo? Acabo de ver un caso de un niño que yo juraba que era no verbal. La mamá me decía, no, es que a mí sí me habla palabras, y me acaba de cantar las mañanitas, y así como que dices tú, oh. Entonces sí, la mamá no me mintió, yo soy la que no le creía. Y este tipo de experiencias yo creo que también la viven los médicos. Entonces fíjate, ya simplemente es un tema grandísimo, que dicen, es que era no verbal o era verbal, o por qué habló, por qué no habló. Hay un puño de cosas en torno al lenguaje, y si nos ponemos a hablar de lenguaje, yo creo que nos llevamos 10 horas y no lo abordamos. Ese es un tema. En cuestión de la escuela, pues es sumamente difícil, porque tú tienes que tomar en cuenta que tu hijo va a vivir dentro de una sociedad. Yo cuando los tenía chiquitos, pues mi hijo lloraba, y yo lloraba, él sufría, yo sufría, pero yo en ese momento pensaba, es que ahorita están chiquitos y me tienen a mí para abrazarlos, para darles fuerzas. Si los trato de incorporar, si los meto en una escuela personalizada, Montessori y demás, llega a la secundaria, vamos a tener las broncas de la adolescencia, más incorporarte a una sociedad que no estás entendiendo. Entonces fue una decisión difícil que la tomas. Algo que dice Erendira, sí es cierto, la escuela no es pedagógica realmente para una persona con una discapacidad de tipo de trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque tienen otra forma de aprender, de ver, analizar, y tú tienes que encontrar cuáles son los canales de aprendizaje y sobre esos canales trabajar. La escuela funge como un capataz del aprendizaje, pero a la vez sirve como un moderador social, para de contar. Pero tú ya tuviste que haber investigado cómo aprende tu hijo, y ya tuviste que haberte desgarrado vestiduras y todo lo demás. Y en cuestión de los diagnósticos, pues sí, hubo por ahí hubo varios médicos que el diagnóstico de Andrés era terrorífico, no me daban un pronóstico, era un pronóstico reservado, era invalidez intelectual, con ese término moderno me salían en aquella época. Yo decía, pero doctor, es que mi hijo razona, ya vio que sí razona. Pues sí, pero no va a leer. Pero razona, doctor, pero dice que tiene memoria a largo plazo, pero no tiene memoria de secuencia, no tiene memoria a corto plazo. ¿Cómo va a aprenderse las tablas? ¿Cómo va a aprenderse esto? Yo decía, pero se enfocaban en lo que no tiene, pero no veían lo que sí tiene. Y luego te vas a la estructura social, donde comparan el peor defecto de tu hijo con la mejor cualidad del otro, pero no valoran las habilidades que él tiene. Entonces, traes un rechazo social, traes un rechazo familiar, traes una duda y traes un sentimiento de culpa como mamá.
la cuestión que dice Erendira, hay que analizar a la mamá lo que trae atrás. Sí, somos aprensivas, creo que todo mundo, si te están agrediendo tu hijo no es que eres aprensiva, es que mínimo tienes que buscar la manera de que tu hijo sea feliz. Cuesta mucho trabajo, no sé si se los había comentado, entender que el sufrimiento que le toca a tu hijo es de él. Por mucho que tú quieras ponerte el frente de la trinchera, no le vas a poder evitar el dolor. Por su condición, por su estructura, por el ambiente, por el año en el que nació, porque pasó una mosca, él ya trae eso y no se lo vamos a cambiar. Lo que sí podemos hacer es enseñarlo a que no le duela. Tú lloras sola, no le compartes, él ya tiene bastante dolor, ya llora tú sola y sal adelante tú también con tu duelo. Entonces toda esta parte de que a veces la mami llega y miente, que dice, es que mi hijo sí habla, y tú, no, pues sí, pero no, nunca habla el niño, pero no quieres aceptar que tu hijo no habla. No, es que mi hijo en la casa se hace la tarea, pues grábelo. Es que no tuve tiempo, es que se me descompuso el celular. No, o sea, tráeme una evidencia para nosotros. Yo me imagino en el caso de Erendira que sí, bueno, pues tráeme una evidencia para saber qué avanza en tu casa y ver por dónde le doy yo aquí. Pero no es fácil como aceptar que tu hijo es el último. O sea, imagínate, todos terminan de anotar la tarea. Todas las mamás salen con su hijo y el mío todavía no ha terminado de anotar la tarea. Pues ni modo, ese es mi hijo y así lo acepto, ¿no? Sí. Pero todo mundo, ¿por qué todo mundo habla de que sus hijos están en el cuadro de honor? Todo mundo habla de que su hijo es perfecto, pero nadie habla que tu hijo tiene broncas en matemáticas. Yo creo que jamás he negado, mi hijo no lee y no escribe y no pasa nada. Exacto. Tiene otras habilidades. Le intentamos con miles de terapias y salimos adelante. Yo lo que sí hice al llegar a 8 años, me cansé de evaluaciones y dije, hasta aquí, te evalúo, y nos esperamos a los 12, 13 años, lo vuelvo a evaluar y nos quedamos con ese, ¿no? Pues lo vuelvo a evaluar y salió todo, de todas maneras, o sea, salió como el dólar, aumentó y aumentó, ¿no? Pero a final de cuentas ya habíamos tenido un proceso, nos preguntamos a veces por la etiqueta y no nos ponemos a ver cómo remediar o cómo, no es remediar, cómo ayudar a tu hijo con las deficiencias para que sean sus fortalezas y cómo fortalecer sus fortalezas. Eso es lo más importante. Pero te digo, pues ya ves en el grupo que es que mi hijo es grado 3 y ya está en preparatorio. Y yo, no, pues sí, claro, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas de querer siempre, yo bajé 10 kilos con el método fulanito. No, pues yo bajé 30. No, pues ¿cuál 30? ¿No? Toda esa es parte de competencia, ¿no? Sí, es una competencia. Ahora todo el mundo quiere tener a un hijo autista. Y es el bronconón que tenemos, que malinforman en redes sociales. Hay muchos youtubers que, híjole, yo nada más los oigo y alegan situaciones como que si el azul no me porque soy mujer, que no te metas en esos líos. Cómo salir adelante o cómo enfrentar una vida es lo realmente importante. Ponle Asperger, ponle autismo, ponle como quieras, dime cómo enfrento esta condición, ponle el nombre que quieras. A mí enséñame a salir con esta condición de mi hijo, con estas características, salir adelante para que él el día de mañana tenga las herramientas necesarias para ser independiente. Y a mí esto me encanta, la parte de que, bueno, de tu historia, de decir, yo les cargué, a ver cómo mi hijo aprendía, porque es bien importante, y yo siento lo que ven en tu instituto, ver cómo aprenden o cómo se desarrolla cada niño, ¿no? Porque muchas veces las mamás nos quedamos con que no, pues como nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que hacer las cosas a fuerza, si no las haces, pues es que eres un burro, eres esto, lo otro, y a veces lo queremos aplicar en nuestro niño neurodivergente que no tiene nada que ver con nada, o sea, pero yo digo, ningún niño tiene que ver nada con nada, porque todos los niños son diferentes, sean neurotípicos o sean neurodivergentes, pero a veces nos quedamos tanto con que todos tienen que llevar como el mismo ritmo, secuencia. Y sí nos aterroriza, por ejemplo, a mí, en cierto momento me aterrorizó la etiqueta del niño, ¿no? Yo decía, ¿cómo? O sea, primero, ay, disculpe, pero sí te dan el ego de ver que mi hijo, pues, no, hombre, era cerebrito, ¿no? O sea, aprendía todo y hablaba mucho y no sé qué, y de repente me dice la maestra, es que aquí no habla nada. Y yo, ¿qué? O sea, si en mi casa es un perico. Pero me dice la maestra, eso no está bien, porque no habla aquí nada. O sea, mi hijo llegaba a la escuela y quedaba mudo. Entonces, sí me quedé en blanco porque no sabía ni a quién acudir. Ya lo había llevado con muchos psicólogos, porque el niño siempre tenía este problema de entrar a la escuela. Y yo lo llevé a un diagnóstico que ahí me dieron diagnóstico de ansiedad generalizada,
que para mí primero fue ese diagnóstico y después fue el de autismo, el de Asperger. Entonces, ahorita tiene los dos, que ahorita sí lo veo más en ansiedad, de repente, que me cuesta mucho trabajo a veces sacarlo de donde está, pero tener esta herramienta, como tú dices, darle las herramientas para que ellos sí tienen ansiedad, pero tú saber cómo fortalecer para que la ansiedad no te gane y puedas tener una vida normal. Y a mí en esta parte, por ejemplo, en lo formativo con ustedes, cómo va de un diagnóstico a otro, de ser, por ejemplo, yo ahorita le digo, mi niña es autista tipo 2, pero yo no sabía que podía ser 1. Y entonces eso me encantó, ¿no? Que dices, empezó como 3 y ahorita es 1 y ya está en la prepa. Eso está fabuloso y me encanta porque siento que la experiencia que tienes, esa es la capacidad de ver al niño qué es lo que le hace falta. Porque muchas veces los niños se encierran, no son como muy sueltos, pero yo siento que casi al tú ver cómo camina, cómo se expresa, qué es lo que hace, ya vas viendo qué son sus necesidades. Sí, trabajamos con un método muy sencillo, pero al mismo tiempo complicado, que es análisis funcional. O sea, para aplicar análisis funcional no requiere que seas psicólogo, sino, bueno, yo no soy psicóloga, pero me lo enseñaron en Estados Unidos. Lo fui, le hice algunas adecuaciones y hasta que llegó la encargada de la escuelita, la que me pescó la idea, que, o sea, como yo quería que fueran las cosas y manejar a los chicos. Mira, yo creo que la esencia, antes que el método, es el corazón. Es algo que yo veo, la gente que está en Faro, primero que nada tiene corazón. Y nos llegan, y el que no llega con esa calidad humana, solito se excluye y se nos va. Estamos acostumbrados a ver, y sí, desde lo profesional, con calidez al chico, a verlo como un ser con posibilidades. Y si partimos de ahí, Marina, Irene, ya le llevas la mitad del camino recorrido, porque si crees en la persona, obvio que vas a estar viendo lo que decías justamente hace rato, Irene. Yo mucho les digo, hay que ver la capacidad detrás del error. Que el niño lloró por esto. ¿Te diste cuenta que el detonante es una habilidad? Porque pudo captar esto y esto y esto. O sea, sí, hay algo que no nos agradó o que no es lo correcto, pero lo detonó que él pudo darse cuenta de esto. O sea, y así en muchísimas cosas. Está esto, sí. Y enseñar a las familias a cambiar como esta perspectiva de los hijos a veces no es tan fácil. Aplicar métodos correctivos debe ser de lo más digno posible, pero encontrar el punto donde te vas a apoyar no es fácil, porque requiere como toda una indagación, y también estar consciente de que cuando llegas a ese punto, el chico es inteligente, lo aplicas y luego él va a cambiar. Entonces tienes que irlo siguiendo en ese sentido. Sí. Hay cosas fabulosas también en cuanto a la manera de educarlos. Tenemos que ir caminando, sobre todo en la parte conductual. Tenemos que ir caminando 1 o 2 pasos por delante de él, pero con base en el análisis funcional. ¿Sí? Tengo yo que enseñarle a la familia, y en este caso a nuestras maestras, a leer las señales naturales de nuestros chicos. Y entonces cuando leemos la primera y ya sabemos cuál es la segunda y la tercera, antes de que se desencadene una conducta no deseada, a la primera reacciona el personal y redirecciona la atención. Son como cosas que a la larga se vuelven simples, pero al principio es un poco complicado aprenderlas y aplicarlas. Ay, no, a mí me encanta eso, porque lo veo ahí tanto en el día a día de mis hijos que dices, mira, cómo hubiera querido, bueno, qué padre que estoy aprendiendo, estoy escuchando esto, tarde. Porque digo, no, todo lo que se nos ha pasado, y veo tantas mamis que entramos en pánico cuando el niño va a estallar en crisis, y me ha tocado, porque a mí la última vez, literal, me puse a llorar, estaban todas las mamás ahí, y yo dije, qué vergüenza, pero como la niña estaba en crisis y yo llegó un momento, pues media hora ahí llorando, la niña pataleando, y luego la abrazaba y luego me pegaba, y yo dije, ok, Marina, tranquilízate. Fíjate, dijiste algo que me llamó, y no sé si lo escuché bien.
dijiste que ahí viene, ahorita va a estallar. Sí, esa parte. Fíjate, tú sabías que ahí venía. Sí. Pero no sacan ustedes las mamis, no, nadie les ha enseñado a sacar a flote todo este montón de saberes, porque no nada más esa vez, muchísimas veces tú y todas las mamis saben que ahí viene ya. No, y lo que me pero encanta no lo que traes al dices. consciente. Si lo traes al consciente, Ajá. claro que actúas y no llega. No, y lo que me encanta que dices, no, es que tú tienes que estar un paso adelante y que ahí te lo enseñen, o sea, que ustedes como institución lo enseñen. Ay, no, qué emoción, yo quiero estar ahí. Ya me apunto, ¿eh? Sí, mira, cuando son chiquitos sí puedes como estar, porque dices, ahí viene, ahí viene. A mí me pasó, por ejemplo, ya en la universidad, que yo decía, híjole, Andrés, ¿va a estallar el día de hoy? Ya lo llevaba a la universidad y ya me iba y me quedaba al filo de la carretera o en un lugar, porque antes no estaban todas las cafeterías de afuera. Y todo el día en el solazazo, toda negra, y pues nada, que no tiene ninguna crisis. Y luego lo dejaba, todo bien, todo tranquilo, y luego me hablaba. Pues es que, imagínate, me está hablando en señas, empieza a hablar en señas, yo quiero agarrar el teléfono, quiero manejar. O sea, solo Dios sabe cómo no te matas en el camino, ¿no? Pero a final de cuentas no es que yo quisiera estar cerca de la escuela, es que él va a dejar de hablar y me va a hablar en señas. Entonces quiero estar cerca para no correr riesgo yo mi vida también, ¿no? Pero es bien complicado esto de las crisis, pero una clave que yo utilicé cuando estaban chiquitos, antes estaban las tiendas de Gigantes, ahora tienen otro nombre, y solían poner ofertas a la entrada, pero una tienda muy grande, y se le olvidó, o sea, en su mente de él, los objetos que estaban creo que en unas cajas de cereal, y ellos entran así, como si el objeto no estuviera, chocaran y las tumban. No, pues ya te has de imaginar, me gritan, todo lo demás. Andrés se queda haciendo circulitos ahí en su mismo lugar, corro detrás de Pablo, regreso. Y el puño de señora así, vieja irresponsable, ¿cómo deja aquí a su hijo? O sea, y tú te quedas así como que, por una parte, la desesperación de decir, ok, no entiendo por qué pasa esto con mis hijos, porque yo todavía no sabía que era autismo en esa época. El diagnóstico era como un poco más difícil de dar, y aparte era como decir, ok, lo que más se nota es TDAH, entonces su hijo tiene TDAH con comorbilidad de una cosa más y lo demás son rasgos. Entonces era TDAH, en comorbilidad con dislexia, disgrafia y rasgos autistas. Entonces no sabía tampoco. Y llega un momento en el que aprendo a decir, es que ve a tu hijo. No, es que mi hijo está pasando un mal momento, dale su tiempo, que yo se lo estoy dando. Si te molesta, pues no hay problema. Entonces yo empezaba a notar que mi hijo iba a tener su crisis, pues vámonos de aquí, y me lo llevo a rastras, y llega a su casa y me hace su berrinche en su casa, tan. Si le quieres llamar berrinche, aunque es una crisis, punto. Pero bueno, socialmente es un berrinche, vaya a su casa a hacer su berrinche. Y curiosamente, después de como 5 o 6 años de hacer esa práctica de que estamos en la fiestita infantil, ya empezó, nos salimos, me vengo aguantando el camino en el carro, llegan a su casa y llegan lo que quieran. Puedes tumbar las puertas, puedes quebrar lo que quieras porque esta es tu casa. Entonces cambia, y ahora ellos ya no están, cuando estaba en un lugar donde siente que va a tener o sentía que iba a tener una crisis, pues me hablaba, ocupo mi espacio de mis crisis, y el espacio de mis crisis es mi hogar, pero no es algo que aprendes en 1 año o en 2. Ahora, la mayoría de los niños tienen trastornos con la motricidad, en su mayoría, no es... Yo siempre he dicho que deberían de anexar dispraxia motora dentro de la triada de síntomas del autismo, sí, no es problema de lenguaje, problema de la interacción social, estereotipos y problemas de coordinación motora. Sensoriales. Los trastornos sensoriales también, estos ya son 5. Pero, por ejemplo, este asunto de la coordinación motora, sí, ahorita tocan varios instrumentos, pero el proceso de ellos no fue un proceso de 1 año, de 2, como cualquier persona. O sea, yo me llevé 8 años, ya les he platicado, para que nadaran. Nos estamos llevando ya 12 años que se han especializado ya en un instrumento cada uno, y lo que ellos han logrado en 10, 12 años, una persona normal lo logra en 2. Pero a mí eso no me importa, a mí me importa que lo hicieron. Yo creo que esa es la riqueza, esa es la satisfacción. Y sí, antes había menos información. Yo admiro mucho muchos de los programas que tiene Heréndira, como el de Proyectando Vidas, lo que hablábamos al inicio de que también hay que analizar si tu hijo es candidato o no para ir a la escuela, y también hay que elegir el momento adecuado y la escuela adecuada para tu hijo. Yo no lo sé como mamá,
Yo no soy experta en autismo, yo soy experta en el autismo de Andrés y Pablo y tengo 20 y tantos años estudiándolo. De ahí en adelante no sé de tu hija, pero hay personas que han visto más casos, entonces es con quien debemos acudir. Y como te dije la vez pasada, ¿cuál es el mejor especialista? El que hace alianza contigo, con la escuela, y que acepta que tiene, o sea, el que te diga, no, pues lo que le digan en la escuela a mí no me interesa, no, espérame. El que dice, yo necesito ver la escuela, yo necesito el reporte de la escuela, y te pregunta a ti como persona, ¿cómo estás, mamá? Y necesitas atenderte, ese es el mejor especialista. Sí, y bueno, una pregunta, por ejemplo, a mí cuando me hicieron el diagnóstico de mi hijo me dieron ciertas indicaciones pero eran como 50 indicaciones. Me dio pánico porque dije, si voy y le presento al maestro esto, me va a decir, no, que le vaya bien. Y yo decía, ¿de estas cuáles? O sea, y en esta parte de hacer conjunto con los niños, ¿ustedes cómo manejan estas situaciones? Porque sí hay, por ejemplo, mi hijo, yo checo que mi hijo le calma mucho andar de un lado para otro. Y en su cuarto nomás escucha así, de que anda de un lado para otro. Y entonces en la escuela se le hace pues horrible porque está sentado 6 horas y dices que yo ya, o sea, no quiero ir a la escuela y todavía, o sea, está en secundaria y todavía batallo porque hay días que sí la soporta y hay otros días que me dice, por favor, y yo no sé qué hacer a veces como mamá porque digo, es que, hijo, vamos bien, tú puedes, y yo estoy así, tú puedes, hijo, ándale, vámonos, porque soy de las que digo, no, está bien, tiene que superarlo, porque si quiere trabajar, pues van a haber situaciones peores. Y también yo estoy en esa parte de, como se dice, en la terapia, porque estoy así de, ándale Marina, porque mi corazón a veces dice, ay, pues déjalo, pobrecito, pero digo, no voy a estar siempre y va a haber situaciones en el trabajo que va a tener que estar ahí, aunque no le gusten. Entonces, ¿hasta dónde? O sea, ¿qué es lo que sí hacen esta parte de indicaciones y se debe de respetar? Sí, bueno, quiero hacer una aclaración. No es la misma apertura en la escuela pública que en la escuela privada. ¿Sí? Nada más desde ahí parto porque la escuela privada, sobre todo en colegios ya más grandes, tienen su propio gabinete y pues sus criterios. Entonces no es como mucha apertura ni siquiera vamos a reconocer los saberes de la mamá. La mamá es mamá, no importa qué grado, qué estudios tenga, usted es la mamá. No, de ahí no pasa. El especialista soy yo. Exacto, sí, aquí yo soy la que sé y usted nomás es una simple mamá. Bueno, partiendo de ahí, nosotros en Faro no tenemos esa perspectiva, ¿no? O sea, siempre hemos dicho, una parte de los saberes los tienes tú y una parte la tengo yo, y tenemos que caminar de la mano para luego sumar a la escuela, o sumar también al médico, o sumar a quien tengamos que sumar. Bien, de manera natural nosotros no intervenimos en la escuela si no es a petición de la familia. A veces nada más nos solicitan una serie de sugerencias y con base en el conocimiento que tenemos del niño hacemos las sugerencias para el contexto escolar. Pero hay quien nos ha solicitado una charla con el docente y hay quien ha solicitado un curso para todos los docentes. Son servicios adicionales. ¿Y eso se hace? Ay, qué padre. Son servicios adicionales, pero sí lo hacemos. Y tenemos la capacidad y la experiencia también en dar cursos. Yo pues toda mi vida trabajé en educación especial, fui la asesora del tema de autismo en la dirección de educación especial por muchos años. Entonces, ahí también tengo mucha experiencia en el ámbito pedagógico, o sea, el tema del autismo en el ámbito pedagógico. Y eso me ha ayudado bastante, ¿no? Sobre todo con casos como lo que estás diciendo, porque llegan chicos y yo puedo fácilmente ubicar el contexto escolar y sobre todo en la gente que recién, porque en los últimos años vienen mucho por diagnóstico adolescentes, jóvenes y hasta adultos. Y he descubierto que la etapa escolar más difícil de sus vidas ha sido secundaria. Sí. Entonces, me extraña que digas ya no debería, sino que está ahorita tu hijo en el nivel más conflictivo. Sí. Pero la escuela pública debe tener la apertura para las... Ojo, lo digo por ley. Si una mamá va con sugerencias, él o los
el grupo de docentes tiene la obligación de atender esas sugerencias que llevan de parte de un profesional, no son ocurrencias de la mamá. Si lo lleva de parte del médico de una institución como somos nosotros, sí hay una obligación del docente. Bueno, qué bien saber esto, porque fíjese que algo que no sabía que acá me enseñó Irene es de que tenemos derechos. O sea, digo, ¿cómo es posible que yo no sepa que teníamos derechos? O sea, es algo que damos por hecho que tenemos que saber todos, pero no sé en dónde se quedó esa información que a veces llegamos con el maestro así como bien. Pidiendo el favor. Pidiendo el favor. ¿Sí? Y como tú dices, te haces aprensiva, o sea, porque tengo una mamá que después la van a conocer. Es una mamá que tiene un diagnóstico de síndrome de William, que a su hijo le decía que iba a durar 6 años de vida. Y se me pone la piel chinita porque su niño ahorita tiene 14 años, creció con el mío, prácticamente son muy amigos. Ahorita el niño está como, juega con mi niña ahora, ¿no? Sí. Pero lo que me sorprende es que también ella ha tenido como esta resiliencia de todo el tiempo llevarlo a terapias por aquí, terapias por allá, terapias por acá, estar investigando. De hecho, creo que hasta sí las conocí, ya me acordé. Y digo, wow, es que cómo es, como tú dices, una parte, con una información la tenemos nosotros, otra ellos, y cómo esta parte de la mamá hace su parte y los especialistas hacen la otra. Y acá la escuela, pues otra, porque yo, por ejemplo, acá no tenía la información de la escuela hasta que una maestra me dice, ¿su hijo no habla? No, nunca me lo hubiera imaginado. Yo jamás hubiera imaginado que no hablaba, si era un platicador de primera conmigo, y yo decía, pues sí, no tiene ningún problema. Por hecho, sí. Exactamente. Es un autismo selectivo. Exacto, y no saber. Y otra de las cosas que también quisiera preguntar, pues, por ejemplo, yo estaba pensando, porque a mi hijo me acaba de decir, es que en la escuela les dijeron antes de que yo entrara que iba a entrar un niño con Asperger. Entonces apenas me están diciendo que todos ya sabían, y como él piensa que nadie le quiere hablar, entró como en esta parte de, creen que soy un retrasado. Entonces dije, ups, o sea, yo brinqué y dije, no, tengo que hablar con la escuela para que vayan a darles un curso a los niños que sepan qué significa el Asperger. O sea, yo luego como que, y me encanta esta parte que ustedes dan cursos también. Yo me voy a apuntar. Ay, ya estaba en mil cosas, ya me vi. Y bueno, yo sé, se nos ha ido tanto el tiempo que me gustaría saber, por ejemplo, para todas las que nos están viendo, súper recomendable el Faro de Alejandría, que cómo tienen que llegar con ustedes, o sea, si ya tienen que llegar con diagnóstico o ya con una idea, o a los cuantos años, o la gente que se acaba de enterar, que le acaban de decir en la escuela, como a mí, que ya se los dijeron grandes, que su hijo no hace cosas típicas, bueno, neurotípicas, ¿cómo llegamos ahí? Nada más. Tenemos un teléfono y también un correo electrónico para poder contactar y solicitar información. No es necesario que tengan el diagnóstico, podemos partir del diagnóstico. Hay familias que llegan y solo solicitan el servicio, nosotros no lo cuestionamos, o quien le hizo el diagnóstico, eso es respetable. Hasta a veces, después ya surgen con dudas y, ay señora, pues como que era dudoso el diagnóstico, pero bueno, ¿por qué no lo cuestionamos? Porque las terapias que damos, o sea, hablo ahorita de un solo programa, las terapias que damos funcionan mira, si funcionan para la persona con autismo, funcionan prácticamente para todo. Son buenísimas para las personas con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, y para personas que han tenido algún accidente cerebral, ¿sí? Que quedaron con alguna secuela, sea del habla, de motora, lo que sea, funcionan maravilloso. Niños con problemas en el aprendizaje también funcionan, pero te digo, en autismo, claro que las terapias no son mágicas. Ya dije hace rato, es llevar las neuronas al gimnasio, pero si la familia se involucra en replicarlas en casa el resto de los días, porque aquí vienen solo una vez a la semana, si lo replican, el cerebro, todo sistema nervioso central es maravillosamente agradecido, y no importa la edad, aún, por ejemplo, yo que ya soy una persona mucho mayor,
si tuviera un accidente Sigues cerebral. siendo o sea, joven y guapa, acumula- Erendira. acumulé Claro que juventud. sí. Sí, la verdad, y no, qué bárbara, se ven guapísimas. No, la edad no importa, es cómo se sienten, cómo se Ahorita nos proyectan. vamos a bailar y vas a ver qué tan jóvenes somos. Oh, sí. Y ya nada más cierro, entonces es la entrevista con nuestra compañera Tania. Ella se encarga de dar información, recibir todas las dudas que tenga la gente, te las resuelve, y ya tú decides si, qué programa, porque te habla ella de todos los programas que tenemos, porque tenemos para todas las edades, desde chiquitines hasta adultos. Qué padre. Me encanta porque sí, el día que fui, mi hijo, el día que fui a sacarlo del certificado, mi hijo fue, se acercó y, mamá, es que yo quiero estar, y yo así de, sí, hijo, y yo sí, bueno, ahorita no trabajo, pero dije, sí tenemos que hacerlo porque sé que cuando hacemos este tipo de terapias por los hijos, sí, o sea, se ve un avance inmediatamente. Yo soy bueno, mi mamá, por ejemplo, ella me enseñó que dale herramientas, y siempre me traía curseada, siempre, Marina, hay un curso de tal lado, vete para allá, y entonces eso me enseñó que ya después que yo vi muchas cosas en mi vida, dije, todos estos cursos me prepararon para esto, porque sí, más curseada que nada. Yo decía, ay, ¿por qué mi mamá me manda esto que me verá muy mal? No, pero todo te ayuda, y es lo que vemos con los hijos, ¿no? Entre más le demos herramientas para que ellos salgan adelante. Sí. Mira, yo creo que más que la inteligencia, lo que nos saca adelante es la creatividad. Ay, sobre todo. Sí, cómo resolver un problema. El arte te enseña creatividad. Eso es innegable. Cuando tú enseñas al niño a hacer arte con cosas, bueno, por ahí luego les hago llegar un video de uno de mis mejores clientes de madera. Es un niño que le vendo cubitos a 50 centavos, a 20 centavos. Y bueno, hay un contrato que me hace donde si lo deja tirado, la mamá se lo va a barrer, se lo va a tirar. No me puede pedir más cubitos hasta el mes de junio. Y hay reglas, ¿no? Y me paga lo que él tenga, entonces lo que me pague, ¿no? Pero a final de cuentas la mamá me sigue porque es que se hacen creativos. Entonces hacen castillos. El estar comprando juguete tan caro no le ayudas a tu hijo, enséñalo a ser creativo. La creatividad, la imaginación, los juegos del celular no te lo dan como las cosas que puedan tocar. Ay, no, tenemos muchísimos temas porque ahí Muchísimo. entran como 3 temas: la creatividad de los niños, el celular, que la verdad las mamás de hoy la hemos usado mucho para como la niñera niñera, sustituta. y me atrevo a decir que desgraciadamente en su momento yo fui así, que mi hija nació, le empecé a poner cosas en inglés, yo canciones en inglés porque yo veía los muñequitos muy bonitos. Ay, cuando me empezó a hablar en inglés y yo dije, ¿what? No, dije, no, me dio un pánico porque no sabía qué me decía, y pues la niña en realidad no me decía nada, cantaba en inglés. Entonces yo decía, no sé si me está hablando, me está diciendo o qué, pero todo lo decía en inglés. Entonces se lo cambié eso en español. Y cantaba en español y en inglés, pero ya lo entendía. Y ahí fue que me di cuenta que mi hija en realidad no me hablaba, más bien cantaba. Y yo a la hora de querer tener comunicación, pues no había esta retrospectiva, retroalimentación más bien, de que me dijera, sí, mamá. No, ella estaba cantando, ella decía lo que quería decir. Y bueno, ay no, se fue rapidísimo la hora. La verdad es que me encantó tenerlas aquí porque he aprendido mucho, y las mamás con las que estoy, con las que me retroalimento de estas dudas que a veces nos generamos, de que, oye, podrá avanzar, es que nos dijeron esto, pero estamos aquí atoradas de que no sabemos si va a avanzar o no el niño, si tenemos que hacer todos los días lo que ellos quieran o no, pero es un mundo de cosas que sí me atrevo a decir, hacer otro programa, a lo mejor ver de qué otra forma enfocarnos que ustedes me sugieran, para que las mamás que nos están viendo y que tienen muchísimas dudas, pues saber cómo habría que avanzar con sus preguntarle hijos. al público qué quieres saber de autismo, y con mucho gusto te podemos apoyar. También puede haber un programa específicamente para que conozcan todos los programas que maneja Faro de Alejandría. Créanme que les conviene, hay muchas cosas que rescatar de Faro de Alejandría, y aparte de todo, son seres humanos. Yo a veces les digo a los secretarios, es que no me veas como un objeto que te va a pagar, veme como un ser humano, trátame como ser humano.
Ese es el punto y es algo que sí tiene Faro de Alejandría. ¿Hay algo que quieras agregar, Arendira? Ahorita lo que mencionabas, el tema de la escuela, generalmente la escuela no va a contribuir en el hoy por hoy al proyecto de vida. Pensando en que el tipo de, sobre todo la escuela pública no tiene considerado, uno, si podemos hacer una educación combinada entre la escuela y la atención complementaria. Dos, entre la escuela especial y combinarlo con días en la escuela regular. O sea, hacer una transición. Yo creo, desde mi experiencia profesional, combinada con mi experiencia en Faro, creo que la función de los centros de atención múltiple, en la mayoría de los casos, debiera ser visualizar a un alumno con perspectiva a reintegrarlo a la escuela regular. Mejorando obviamente sus condiciones intrínsecas para que el regreso sea, como lo dije hace rato, permanentemente exitoso. ¿Sí? Entonces, eso no lo vamos a encontrar fácil en el contexto del CAM, pero ahí tiene que entrar mi ojo de mamá y con una visión muy objetiva, porque a veces, como lo dije hace rato, nos vamos para abajo o nos vamos muy para arriba, o sea, nos desproporcionamos y tenemos que ser como muy objetivos en lo que mi hijo puede y le interesa realizar en la vida, para que sea feliz y productivo. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, ver, como dicen, me quedo con ver las fortalezas de cada uno. Sí. Irnos de veras de la mano con gente que sabe. Yo sé que hay muchas mamás que no trabajamos, pero hay que ver esta parte de primero preguntar, porque a veces lo creemos inalcanzable, pero que tal vez, ¿qué tal y sí podemos darle una terapia a nuestro hijo, donde podamos ver el avance, porque eso es lo que todos queremos, los avances para ellos? Oye, Marina, no digas que no trabajas, más bien di que vives una vida lujosa. Vivir con un chico, con dos chicos con autismo es un lujo que no todos se dan. Yo sí me lo di y lo he disfrutado ese lujo. Sí, sí, cierto. Aprendes aparte mucho. Sí. Yo la verdad es que son mis maestrazos y digo, wow, a mi hija me ha enseñado a hacer, ¿cómo se le puede llamar? Muy puntual. Muy puntual. Muy, también decir no y no es no. Y no mentir. Exacto, y aparte de si les dices, esto tiene que ser, porque si no, ay no, ellos son los primeros que te la cobran. Yo he pensado que si todas las personas tuviéramos autismo, nuestro mundo sería mucho mejor, porque tienen bastantes cualidades que no nos hemos permitido ver. Sí, la verdad que sí, porque la sociedad de repente nos ha acostumbrado a la hipocresía que ellos no tienen, no. A esta parte de... ¿Tendrá la sociedad el valor de vivir con alguien que no miente? Ay, yo creo que no, porque nosotros... Bueno, nos ha costado trabajo, pero ha sido difícil. Sí, ¿Cómo me veo? Pues gorda, pareces piñata. ¿Por qué me ofendes? No, pues tú me preguntaste. ¿No te acuerdas la camiseta que yo les ponía a mis hijos? Precaución, dice lo que piensa, no lo que quieres oír. No, ya, de plano. Quiero hacer una de esas, porque mi hijo me dice, con todo respeto, porque mi hijo, yo le decía, no, hijo, no digas así, porque a veces soltaba así todo. Pero él la suelta con respeto. Sí, entonces ahora le dice, con todo respeto, tita, es que eso que tú estás diciendo es así, digo, bueno, con todo respeto le baja como el nivel, pero a mí también me echas esas con todo respeto que digo, no, sí me ponen a trabajar mis hijos y bastante. Hay que ser coherente, sobre todo con lo que dices y con lo que estás haciendo. Sí, no. Sí, porque no te perdonan que tú digas que... Y tienen cosas maravillosas, o sea, también, por ejemplo, le pides un favor y te dice, no. Pero sí. Me estás forzando, voy, pero yo no quería ir. Sí, así como que, ay, ¿por qué no me dices así? Mi mamá me obliga. Sí, no, y luego van a donde vas y dicen, no, es que yo no quería venir. Mi mamá me obligó. No, y es que por esto vine, pero si no. Yo las primeras veces yo decía, ay. O vas a la fiesta infantil y, mítete, me decía Pablo, no, porque esa señora está muy fea y me asusta. Y tú, ¡ay, cállate! Sí. Pero había un chico que le dijo, venía una mujer chinita y ya de pelo rojo y le dice mamá, ¿esa es una persona o es un animal?
No, Pablo una No, vez, es que- chiquito, a una persona, me dice, ¿y por qué ella trabaja haciendo el ritual del apareamiento si tiene marido? Sí. ¿No? ¿O no? ¿Por qué A ver. trabaja haciendo el ritual del apareamiento si viene con el marido, si tiene marido? O sea, ya sabes lo que le dijo. Y yo así como que, vámonos de este lugar y vámonos de aquí rápido porque esto me va a generar un problema, ¿no? O Y una vez pero le dijo imagínate a esos alguien, comentarios cuando están ellos solos, se generan enemistades con los no, compañeros. con la familia también. No, Con- pero es que el compañero luego se la cobra, Sí. por lo que ellos se Por sintieron. ejemplo, no. una vez estábamos, yo trabajaba en farmacia, ¿no? Y luego llegó una señora, es que me siento muy mal. Mira, no te preocupes, ¿ya fuiste al cine? ¿Ya fuiste al circo? No. Ah, entonces no te puede dar ébola. Pablo, que tendría unos 7 años, pero se ve mucho de enfermedades. No te puede dar ébola. Además, tienes la cara así como de viejita, entonces no puedes estar enferma de la sida. Y la señora pues se sentía mal, dice, ¿qué dijo? Que estás bien bonita, vámonos de aquí. A ver, Pablito, sígueme contando. No, ya nos vamos. Y él, no, sí, yo le digo, no, tú vente. tú Oye, es que curiosamente, por ejemplo, me pasaba lo mismo. Mi hijo Pues si sí es que la platicador sida no, con- porque tendría que estar haciendo. Y luego, ¿por qué le dijiste así? Pues es que yo sabía que la sida no era a la gente grande, sino que eran los jóvenes que no se cuidaban cuando hacían el ritual del Se vio que apareamiento. estaba viejita. Pero estaba viejita, entonces no podía tener la sida. Y tú así como que... Con lógica, sí, claro, Sí. claro. O te decían, tienes piojos porque estaba rascando. No, pero aquí no tengo pelos. Pero aquí no, los piojos salen en la cabeza. Ah, entonces tienes pulgas. No, sí, cosa curiosa. O sea, Mi no, hijo, entonces sí, no. llegan mis amigas y se sienta a platicar y a veces no sé cómo pararlo porque como que con ella se siente mejor, sí, siente mejor para platicar y luego le encanta la política y empieza a platicar con ellas y a discutir con ellas de política y yo así de, ¿a qué horas paro? Y yo a veces, ya, no sé qué dejarlo ese tema, no, pero es que si tú eres no sé qué y a veces que sí me meto como en un conflicto porque ya mis amigas saben que si te metes en política con él, sí, es como... Sí, no de política. Pero bueno, No, yo siempre les digo, no pregunten lo que no quieran saber aquí. Y si van a aguantar una explicación completa, pregunten. Pero no le preguntes a Pablo algo porque él te va a dar santo y seña, motivos y causas. Si tú le dices, ay, ¿por qué me dolerá la cabeza? Te va a hablar de todas las patologías asociadas más comunes en este momento para ti o lo más probable y te vas a aventar una hora así de que o escuchas la hora o te callas, no le preguntes. Así de fácil, o sea, yo les digo, estás invitado a comer en mi casa, pero no preguntes. Y si Sí. preguntas, te aguantan, ¿no? Ya sé. Ay, no, pues qué gusto verlas y Un placer. la verdad agradecida, de veras agradecida y por tenerlas aquí y pues esperemos que se nos dé otro, que tengan el tiempo, porque yo sé que están bien ocupadas, pero ojalá que tengan el tiempo para después venir a otra charla. Claro que sí, Claro que con sí. gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue Mi Mundo en el Espectro y esperemos que la próxima, si tienen dudas, pues poderlas aclarar. Gracias. Gracias. Bye, Ay, gracias, Caro. Gracias, Caro. Aquí en el estudio, nuestra bella Caro. Sí, nuestra ayuda excelente.